Hola, hola. Bueno, buenas tardes, un poco pasaditos de hora. Para mí es un placer como docente y como integrante de la Red Global y como padre de un estudiante de primaria también, compartir con ellos. Nosotros tuvimos un encuentro hoy tempranito, estuvimos hablando de algunas cosas. Tienen mucho para hablar, así que vamos a tener que cortarlos, porque si no se van a ir muy largo, ¿verdad? Y la idea un poco es contarles las experiencias que ellos están llevando adelante en sus centros. Ellos representan también a diferentes estudiantes que también participaron de esto, que con algunos de ellos hablé también por teléfono. Y la idea es un poco que desde su punto de vista, que también ya vimos desde otros ángulos como los padres o los docentes, cómo ellos participan en este tipo de actividades y cuál es su rol activo en estas propuestas. Vamos a empezar con Rocco, del Liceo 1 de Colonia. Y Rocco, más o menos vi que tienen como muchos proyectos, Telematch, tan ilustrados como eficientes, puede ser también. Sí. Y el tema de las esculturas. Contá un poco cómo integran todo eso en el trabajo día a día en el liceo. Bueno, primero, antes que nada, buenas tardes. Para mí es un placer hoy poder compartir con tanta gente maravillosa lo que se hace en mi liceo. Es un honor representar a tantos estudiantes, a tantos compañeros, a tantos amigos. Y bueno, sin más preámbulo voy a empezar. Bueno, antes de responder tu pregunta, ¿qué es el Telematch? El Telematch es una serie de actividades pedagógicas que se hacen entre principios de agosto y mediados de septiembre. Son los días en los que el liceo le muestra a la sociedad sus elaboraciones mediante actividades como desfiles, ajedrez, música, danza, murga, esculturas de arena y muchísimas más actividades. Tiene un impacto muy grande en nuestro liceo, el Telematch. Tiene como base la inclusión educativa, que es un término que usaba Walter al principio de esta jornada y que para mí es muy importante. Yo conozco casos de amigos que es un detonador para ellos el Telematch. No se encuentran muy cómodos algunas veces en la clase dando orales o en escritos y llega el Telematch y parece magia. Parece como que se prenden, como que encuentran su ser. Y para mí eso es algo muy importante. Otra cosa muy importante dentro del Telematch es que antes de empezar los adscriptos, hacemos una reunión y nos dicen, bueno, como ustedes ya sabrán, el Telematch está cerca de empezar, ¿qué quieren hacer? Y eso es un sentimiento hermoso. Les juro que es tan lindo poder elegir esas cositas. Y bueno, el Telematch, aunque ya se viene haciendo ya hace unos años, evoluciona con nosotros, con las nuevas generaciones. Ajedrez, este año tuvo un papel importantísimo, no se solía hacer tanto. Y un grupo de estudiantes se animaron, un poquito tímidos al principio, pero se animaron a decir, ¿y ajedrez? ¿Podemos hacer ajedrez? Los adscriptos, ajedrez, sí, buena idea. Y en base a eso se empezó a ver que había muchos con don de ajedrez. Algunos estaban medio calladitos, pero llegaban a las nacionales de ajedrez. Y esas son habilidades, dones que se tienen que explotar. Y lo mejor es que nosotros vemos y pedimos explotarlos. No es que viene un agente externo a decirnos qué hacer. Y ustedes mismos las evalúan también. Sí, la verdad ayuda mucho a la autoestima. El rol social es importantísimo. Empezamos a hacer banderas, nos ponemos nombres a nuestros grupos. Y eso todo vinculado también con las disciplinas de que ustedes trabajan en el liceo. Por supuesto, aplicamos conocimientos que dimos en el año. Materias como dibujo, matemáticas, pasan a tener un papel importantísimo en ese tiempo, en esos 2 meses.
porque los alumnos se empiezan a dar cuenta que esos conocimientos no los aprendemos porque sí. Es más, empiezan a ver que se pueden aplicar en la vida cotidiana. Dibujo, con diseños, con logotipos para ver cómo va a ser el logo de nuestra clase. Eso está todo excelente, está muy bien pensado. Muy interesante esto que decís, que los alumnos que a veces sienten como que no pueden, en estos espacios se sienten como mucho mejor y dan mucho más de lo que pueden, ¿verdad? El autoestima les crece increíblemente. Lo que queda de año se nota cómo generó un cambio en ellos. Pasan a ser parte de la clase. Esos que uno decía que algunas veces ni se enteraban que faltaban, pasan a ser importantísimos. Muchos toman un papel de liderazgo importante, delegados de clase que los votaron y nunca habían hablado, nunca se animaban a hablar en frente de la clase, empiezan a animarse, a dar discursos, a motivar. Bueno, estamos 10 puntitos abajo del líder, pero igualmente pongamos pilas, que acá salimos bien, no necesitamos ganar, lo que importa es ser parte, exponerse, explotar nuestros dones. Eso es muy lindo. Muchas gracias, Rocco. Un aplauso para Rocco. Muchas gracias. Bueno, y damos paso a la compañera Milagros, que ya tiene como un recorrido, porque ya pasamos video del Liceo 71 y tenemos como un pantallazo de lo que tú haces ahí. Contame un poco, ¿hay centros de interés en tu liceo? ¿Tú participas de alguno? Bueno, buenas tardes a todos y a todas. En el Liceo 71 las virtudes son los centros de interés, porque motiva, es eso, como dijeron ya muchas personas. Los centros de interés son un montón, yo estoy participando en handball y bueno, cocina no sé si es un centro de interés porque ya es como una materia porque tiene que haber, no se puede suspender por lluvia ni por alerta porque es cocina. Entonces, bueno, engloba todo, desde deporte, arte y bueno, la cocina. Abre carreras o desempeña a los que les cuesta estar en la clase, como participar en el liceo. Y eso los motiva mucho más a la hora de ir también. Obviamente, sí. Pueden llegar a segunda en entrar en el liceo, pero media hora antes están ahí para hacer fútbol igual. Decime una cosa, ¿y cómo hacen para trabajar desde la cocina las diferentes disciplinas? ¿Cómo lo articulan ustedes? Cocina engloba 8 asignaturas. Entonces, los profesores en coordinación buscan tareas que enlace la cocina con sus materias. Y bueno, todo eso va en una ficha que nos entregan cada mes con un trabajo. Y luego en la cocina, con cada materia que esté, vinculamos. Y ahí hace los trabajos y se evalúan también. Claro, es que la cocina también nos da independencia, más allá del compañerismo y todos los aprendizajes que nos puede dar, porque están los profesores y contamos con ellos, pero al mismo tiempo sabemos y nos organizamos solos en la cocina. ¿Ustedes se gestionan los alimentos, a veces los sacan de la huerta? ¿Cómo es eso? Como sale del liceo, también los alumnos traemos como responsabilidad, ¿no? Para poder cocinar y bueno, eso. Decime una cosa, en estos talleres, ¿cómo ustedes tienen momentos en donde diseñan y tienen pensado hacer otros talleres, por ejemplo? El año pasado cocina empezó como algo pequeño y creo que si se hizo grande como ahora, que una cocina totalmente elaborada, es por los alumnos, por la motivación y porque quieren tener cocina. Así que como hoy vimos en el video, compañeros que presentaron otros intereses que tenía el liceo sobre más centros de interés, sí, nosotros planteamos propuestas. Te agradecemos mucho, Milagros. Bueno, Excelente. gracias. Vamos a pasar ahora a hablar con Yara, que Yara también tiene ya como un pantallazo porque ya vimos parte de la historia de la escuela, 83 de La Pedrera, hubo familiares, vimos un video, pero a mí me llamó algo la atención que también lo he visto en otras escuelas. Esto de trabajar con los microorganismos eficientes nativos. ¿Cómo surge la idea de esta? Lo que pasa es que el año pasado estaba surgiendo un problema de que los pozos se desbordaban y había mal olor.
Entonces fuimos al Alzheimer y nos enseñaron una solución natural. Entonces de ahí nos dieron los pasos, nos dijeron que otras escuelas también estuvieron estos proyectos. Y nosotros cuando fuimos a la escuela empezamos a hacer los pasos y hacerlo. Primero empezamos haciendo el sólido con melaza, leche, levadura. Fuimos al monte a juntar hojarasca y velo blanquecino. Y hicimos el sólido, lo dejamos reposar 20 días y después agarramos una tarrina y la llenamos de agua y la dejamos reposar hasta que se le vaya el cloro, porque si lo metes con cloro mata todo y ya no sirve. Y entonces después lo pusimos en una bolsa a unos kilos por ahí el ¿cómo es esto? ¿Men? Sí, en sólido lo pusimos en una bolsa con unos alambres para que se agarre y lo pusimos ahí adentro del agua y lo dejamos 10 días reposar y fuimos midiendo el pH para ver si estaba bien. ¿Y cómo es esto de trabajar o de compartir con inmigrantes? Por ejemplo, ¿cómo haces para trabajar con un compañero que habla alemán? Bueno, ellos cuando los alemanes, por ejemplo, llegaron ahí acá a La Pedrera, no hablaban mucho español y entonces ellos se fueron acostumbrando al español y nosotros les fuimos enseñando, ellos nos enseñaban algo de alemán y eso y entonces se fueron acostumbrando al español y ya empezaron a hablar español. Y decime, ¿y tú participas en otros talleres también? Sí, participo también en el arte urbano, ¿no? Ahí en la calle, en la peatonal de La Pedrera, ahí enfrente a la escuela, que empezamos el año pasado con Serrana, la profesora de arte. Empezamos haciendo unos, ¿cómo es esto? ¿Maquetas? Sí, una maqueta, pero con cilindros, tipo cilindros que eran los que iban pegados a la calle, que ahí íbamos a pintar. Y entonces empezamos haciendo eso con cartón, lo cubrimos con papel blanco y eso, y después lo fuimos pintando con formas, con tipo superhéroes, cosas de Primero esas. diseñaron y después lo llevaron a la vida real, digamos. Después hicimos la maqueta y este año le pedimos permiso a la intendencia y nos dieron el permiso y también Ulbrica nos regaló toda la pintura para pintar. Te felicito. Muchas gracias. Nada. Bueno, vamos a dar paso a la integrante más pequeña del equipo, Malena Barretos, de 4º año de la Escuela 102 de Canelones. Y nos va a contar un poco de su proyecto, que ella me dijo, yo quiero decir el nombre del proyecto, así que te lo voy a dejar que lo diga ella. Lo puedes decir, quédate tranquila. Y contame un poco en qué va ese proyecto que tienen ustedes y cómo se llama. Nuestro proyecto se llama Producimos Mucho y con los desechos, ¿qué? Nuestro proyecto se llama empezamos... Claro, ¿cómo empezaron? ¿Qué problema tenían en la escuela que ustedes salieron y tuvieron que empezar a ver? Empezamos mirando el patio después del recreo y quedaba sucio. Y nosotros queríamos que el patio quedara limpio. Y entonces empezamos a investigar en nuestras casas. En nuestras casas investigamos qué hacíamos con la basura. Y entonces al otro día, ya con la información que nos habían dado en la casa, las maestras nos preguntaron y con esa información hicimos planillas y gráficas. O sea, graficaron los datos que recogieron de sus encuestas. Sí. Bien. Y después visitamos el Ecopunto, que ¿Qué es el Ecopunto? un contenedor que está ubicado cerca del gimnasio Salvador Maguad en Canelones. En él se pueden clasificar diferentes desechos, como botellas de plástico, papel, cartón, latas y otras cosas más. Y una cosa interesante, ¿ustedes se transformaron en maestros de otros niños también, puede ser? Sí, porque empezamos a hacer una ecobolsa. ¿Cómo es eso de la ecobolsa? Para hacer la ecobolsa necesitamos una camiseta, tijeras, papel, pegamento. Bien. Y una gomita. Es obvio, pegamento es obvio que precisan.
Primero le cortamos las mangas y el cuello. Después la damos vuelta, le pegamos la parte de abajo o con la ayuda de un adulto podemos coserla y le podemos poner la bandita o no. Y Bien. después la damos vuelta. A elección, digamos. ¿Bandita o no? Bien. ¿Y cómo es esto? Porque también trabajaron con otras escuelas, ¿puede ser? Sí, trabajamos con los alumnos de cuarto año de la escuela 110 y con los alumnos de primero de nuestra escuela. ¿A los de primero fueron los que les enseñaron? Sí. Y después esto lo compartieron con toda la escuela también. Porque hicieron Sí. afiches, ¿también algo de eso trabajaron? Hicimos afiches y con los afiches que tenían más información organizamos una cartelera y les dimos una charla a todos los compañeros de la escuela. Impresionante. Muchas gracias. Qué valiente. Bueno, pasamos ahora a la integrante más grande del equipo, futura maestra ya casi. Davina, ¿cómo le va? Davina, sí. Davina, tuvimos un problema con los acentos ahí. Contame un poco, en tu experiencia como estudiante de formación docente, ¿cómo surgió esta idea de vincular el aprendizaje profundo con tu experiencia en el centro educativo y con tu experiencia como estudiante del IFD? Bueno, buenas tardes para todos. Un placer estar acá, la verdad. Bueno, en realidad, como te contaba hoy, surge un poco como ha quedado a lo largo de la jornada, como esa idea, ese deseo que tenemos, en mi caso muy incipientemente, de lograr esa educación de calidad, ¿no? Lograr en los estudiantes desarrollar el desarrollo de competencias y habilidades para esta sociedad, para la sociedad del futuro, llena de incertidumbres y de cambios. Y ahí un poco que surge ese deseo por hacer, pero no hacer sin ese pienso reflexivo, ese, bueno, ver cómo lograr resultados de calidad, como te decía. Claro está que los intereses de los estudiantes son muy importantes. Uno aprende cuando tiene la necesidad de aprender algo, el interés. Pero la realidad es que nosotros, desde la práctica que hacemos desde segundo año, nos encontramos con aulas realmente muy heterogéneas, donde hay tanto intereses como niños, ¿no? Y ahí surge mi interés por empezar a investigar y conocer sobre el aprendizaje profundo, porque justamente da ese poner al estudiante en el centro, poner al estudiante como líder de su propio aprendizaje. Y a ustedes también como estudiantes. Exacto. Nosotros tenemos como ese doble rol y justamente desde el Instituto de Formación Docente uno a veces no es consciente o no piensa en esas prácticas o tareas que hace desde el aprendizaje profundo, porque uno para poder promover tiene que haberlo vivenciado y concientizarse de eso, ¿no? ¿Y cómo vinculaste esto del aprendizaje profundo con los campamentos científicos? Bien, porque al pensar en experiencias que uno transita a lo largo de la formación, los campamentos científicos pedagógicos justamente surgen como una necesidad por una evaluación inicial que se hace y se ve que los estudiantes, concretamente del Instituto de Formación Docente de Rosario, tienen como una gran debilidad lograr esa transposición didáctica. Muchas veces nos encontramos en una formación con una gran cantidad de disciplinas y contenidos y no logramos lograr ese nexo, esa conexión. Y sobre todo la dificultad de la enseñanza de las ciencias. Entonces, bueno, surge el establecer redes con otros institutos, específicamente de Mercedes, y planificar, si bien es un campamento que dura 3 días, en un lugar donde se ve que es propicio para realizarlo, realizar allí una instancia que después se va a continuar a lo largo del año. Una instancia donde tiene un claro enfoque interdisciplinar y que se busca justamente que el estudiante sea el líder de su propio aprendizaje. Y eso, luego llevarlo a la práctica educativa cuando ustedes ejerzan y como ese es docentes. el gran desafío, ¿no? Después, bueno, eso es en tercer año, pero en cuarto ya, o el mismo año se ve, bueno, ¿cómo logro que esto despertar ese aprendizaje profundo que uno vive en los estudiantes, en los alumnos? Puede ser mediante la realización de aulas expandidas, promoviendo propios campamentos, pero bueno, ahí está el ver, bueno, fue un aprendizaje profundo para mí como futura docente participar de esa experiencia y nos encontramos que si bien los contenidos disciplinares son importantes, hay veces que
no son suficientes. Y es a través de las nuevas tecnologías, el debate, esas famosas 6C que venimos hablando, el trabajo colaborativo, que para nosotros como futuros docentes es muy importante. Y ese pensamiento crítico de ver, bueno, me falta contenido disciplinar, bueno, lo voy a ver cómo lo resuelvo. No esperar que venga el docente que nos está formando para decirnos qué es lo que tenemos que hacer o darnos las pautas como muchas veces estamos acostumbrados. Ustedes asumen el rol de protagonistas activos de los procesos de aprendizaje. Eso está muy interesante. Muchas gracias, Davina. Gracias a ti. Bueno, pasamos por el liceo, seguimos por la escuela, formación docente y ahora nos queda escuelas técnicas. Y ahora vamos a recibir, en realidad ya lo tenemos acá, pero le vamos a dar la palabra al compañero Elvis, que nos va a contar un poco acerca de esto del Tour 360, tecnología, hacer conocer la UTU. ¿Cómo surgió todo esto? Primero que nada, buenas tardes para todos. El Tour 360, como quien dice, surgió a partir de la idea de que queríamos dar un cambio. Siempre estábamos tratando con el tema de Ibirapitá, el tema de las tablets. Está buenísimo, la verdad que la pasamos súper bien, pero este año dijimos, ¿por qué no hacemos un cambio total? ¿Por qué no logramos otra cosa? Nosotros lo que queríamos es dar exactamente un giro de 360 grados, que es como se llama el proyecto. El proyecto nuestro se llama 360. A lo que nos enfocamos que uno de mis compañeros en su teléfono tiene una aplicación que saca fotos en 360 grados. Él dijo, ¿por qué no tomamos esto y lo tomamos como proyecto? Nosotros al toque, todos, y por suerte nuestros docentes referentes nos dijeron, sí, obvio, lo que ustedes quieran. Tuvimos esa fortuna que aceptaron y ahí empezó, como quien dice, empezó este viaje, esta nueva experiencia que era única para nosotros. Era algo que estaba fuera del foco porque de un taller de carpintería hacer un video de 360 grados no tiene nada que ver. Y por suerte con ayuda de gente de la UTU de los Arrayanes, de gente de Ceibal que nos dio una mano grandísima, pudimos lograr que la gente viera nuestro video y conociera nuestra UTU sin la necesidad de viajar a la UTU. Decime una cosa, Elvis, eso me llamó mucho la atención cuando vi en el video de ustedes y en el mail, y cuando hablé contigo también, esto de que muchos estudiantes a partir de esta experiencia pudieron ver lo que querían ser. ¿Cómo fue este proceso? Y este proceso en realidad nos terminó de definir porque los alumnos referentes, como quien dice, de este proyecto, ya estamos en tercer año, FPB, último año, y ya está, tenemos que cambiar, este año por desgracia tenemos que dejar nuestra UTU querida, que nos ha brindado mucho, y cambiar. Nosotros todos teníamos el plan de viajar a la UTU de los Arrayanes y cada uno enfocarse en sus diferentes áreas, pero este año con este proyecto nos terminó de definir a todos, de decir, con la ayuda que la UTU de los Arrayanes nos brindó, que hicimos una red, una cadena con ellos, fue algo estupendo y dijimos, queremos estudiar en la UTU de los Arrayanes el año que viene y todos tomamos esa decisión y nos enfocó a que cada uno eligiera su rubro, pero queremos trabajar como queremos estudiar en esa UTU y hacer exactamente lo que ellos hicieron con nosotros, ayudar a las demás personas. Excelente, muchas gracias. Quiero decir algo que cuando hablé por teléfono con él, hizo mucho hincapié en, mirá que esto lo hicimos con muchos compañeros y yo no soy el único que lo hice y quiero ir en representación de los demás compañeros. Y eso fue una excelente, una gran idea, el tema de poder plasmar acá todo este trabajo que tú haces con los demás y cómo te pudiste vincular con otros centros educativos y a partir de ahí este deseo de poder ir a la UTU de Arrayanes. Gracias, Elvis. Que no sé si comenté, es de la UTU de Pan de Azúcar, que me parece que me había olvidado de comentar.
Y vamos a... Vamos a terminar con Celina. Bien, porque se escribe Selene y se dice Celina. Del auto de Guichón, de la Escuela Agraria de Guichón, ¿verdad? Y escuché notas en radio, vi parte del proyecto que hicieron. Y lo que te quería preguntar un poco más o menos es cómo es el día a día en la UTU y cómo es esto de la motivación que tienen ustedes por ir a la UTU. ¿Cómo surge esto de trabajar a partir de los intereses de ustedes? Bueno, buenas tardes también. Gracias por la invitación. Bueno, nosotros, como dijeron anteriormente, la agraria se vincula en una vinculación familiar, es como estar en la casa. Yo creo que lo principal de la escuela agraria es el apoyo. Creo que no se dan todos los institutos. Y el apoyo en el caso de que a veces también ellos se involucran en nuestra parte personal, que involucra también a veces la materia, que muchas veces en el liceo solo se van y no, es como que están en la parte de afuera, ya no les importa. No hablo de todos, pero suele suceder que como se van esos alumnos ya no importa. Pero en nuestro caso es totalmente diferente. Al estar 24 horas ahí adentro, tenemos profesores que están continuamente apoyándonos en que no faltemos a clase, si lo hacemos, ¿por qué? Sobre todo es como nuestros compañeros, nuestros guías. Y también surgen preguntas a veces, que yo creo que había que agradecer muchas de las cosas, como por ejemplo esas preguntas, si realmente nos gusta lo que estamos haciendo, por qué estamos ahí estudiando y no en otro instituto. Y estas preguntas conmueven a veces, como que te mueve un poco, quedamos totalmente en silencio. ¿Y qué es lo que queremos hacer? Nosotros estamos en la parte rural, tenemos materias comunes al liceo y también tenemos vinculada a la parte del campo, a la parte agropecuaria más bien. Entonces, nosotros cuando vamos al campo es algo de la realidad, no es que algo nos obliguen a trabajar, nosotros estamos continuamente tratando lo que nos gusta. Porque también suele que en el campo no le gusta mucho el estudio y es como que una de las cosas que queremos romper del estudiante es la trazabilidad, que en el sentido que el estudiante ya no quiere estudiar, no le importa el estudio. Entonces, uno de los problemas que teníamos era que el estudiante, lo que hacía era llegar hasta sexto y trabajar. No quería llegar a la facultad, no le interesaba, quería llegar hasta sexto y volver a trabajar porque ahora los diferentes rubros que te piden llegar hasta sexto y podés trabajar. Entonces queríamos romper eso. Que surgió una de las cosas que llegamos hasta el Club de Ciencia, que estuvo genial, que fue con la materia de biología vegetal. Nuestra profesora empezó a notar que nosotros estábamos en algo que no funcionaba la clase, la típica pedagogía de cuaderno, pizarrón, escrito. Y no mal recuerdo que los compañeros siempre decían, cada vez que estábamos hablando del tema de la célula y demás, profesora, yo quiero ir a hacer el vivero, vamos, yo quiero hacer pozo. Por mientras decían, no, que tenemos que hacer esto primero. Pero por mientras, me explica, dice, yo hago el pozo del invernáculo. Y la profesora vio que no tenía resultado con la materia. Entonces, se planteó hacernos preguntas. ¿Qué es lo que queríamos hacer? Para intentar, y si en el caso que nosotros ese intento ver si tenía resultado o no. Las preguntas que surgieron fueron, que esa fue la que más impactó, eran cuáles eran las vegetaciones nativas que había a nuestro alrededor. Entonces nos preguntaron y como que a todo eso nos llamó la atención. En ese caso nosotros empezamos, la profesora dijo, bueno, vamos a empezar con visualizaciones de videos y fuimos al laboratorio. Empezamos a hacer visualizaciones de video y empezaron a hacer preguntas. Y ahí la profesora empezó a darse cuenta que todos estamos involucrados y ahí como que la cara de ella era feliz cumpleaños, total. Y le comentaba al director, comenzó a comunicarse con diferentes docentes que también están, son bastante mayores y no entienden mucho el cambio que nosotros a veces queremos. No todos, no todos. Gracias. Y bueno, entonces comenzó con eso. Luego que la profesora se empezó a dar cuenta, tuvimos la gran visita de un guardaparques de Queguay, no sé si conocen, de Quichón, que es un área protegida.
Y él nos dio una charla y él también se quedó sorprendido, aparte de nosotros en el campo, ¿viste, Jurice? ¿Qué se van a involucrar? Quedó sorprendido porque surgieron en pilas de preguntas sobre el tema. Entonces la profesora, o sea, hasta el muchacho decía, ¿por qué no los invito? Entonces tuvimos esa invitación, nosotros fuimos, y ya que estábamos con el invernáculo, tuvimos recolección de estacas. Estábamos nosotros, teníamos 5 cuadernos ahí. El tema que después venía la evaluación, pero nosotros veníamos bien. Y luego de eso, comenzamos a tener esas plantaciones y demás que tenían resultado. Y con el tema de tutoriales surgieron algunas, como nosotros tenemos las redes sociales, Instagram, Facebook, las tinturas. Pensaron, ¿qué es eso? Tinturas, aceites esenciales, no entendían nada, pero para nosotros era como algo grande, llevaba mucho tiempo, buenazo. Nosotros comenzamos con las tinturas, entonces se preguntarán qué son tinturas. Son maceraciones con productos naturales. Y comenzamos a ver cómo era y teníamos todos los productos en la agraria. Comenzamos la elaboración con la receta, empezamos a cumplir los días que teníamos que sacarlo para afuera, el sol, tenerlo oscuro. Iba buenazo. Nosotros decíamos, esto no va a dar nada de resultado. Al tiempo que cumplimos, y los primeros tiempos que teníamos era un desastre. Pero después empezamos más elaboración, y surgió los aceites esenciales. Que eso fue impactante, el aceite esencial, que sale tan caro un cosito así, decimos, ¿quién va a comprar eso? Entonces no entendíamos nada, capaz me estoy haciendo muy larga yo, pero es que... No, está perfecto. Te dejamos el micrófono. Sentite libre. Acordate que el tiempo lo dijimos que esto es descontracturado. Davine casi me mata cuando le dije descontracturado, porque me dijo, 1.300 personas descontracturado no es. Buenas. Entonces luego tuvimos una visita, porque tuvieron varios profesores, la buena comunicación que estábamos nosotros ahí re arriba, con la emoción, la energía, y le dieron la información a Mercedes Morales. ¿Quién es Mercedes Morales? Es una ingeniera agrónoma que ella tuvo mucho tiempo con la investigación de aceites esenciales, cuando nosotros lo aprendimos en horas. Una excepción, pobre, que yo decía, tan fácil para nosotros. Y en ese momento nosotros fuimos y es un proceso súper largo, que nosotros llevamos como medio kilo de romero y medio kilo de lavanda. Cuando dijo esto no da ni para nada, dice. ¿Pero qué? No entendíamos nada. ¿De dónde lo sacaron el romero? Nosotros lo sacamos, recolección de nosotros. Fue recolección de nosotros. ¿Tienen en la huerta o No, de nuestras casas, porque eso fue recién como la investigación para ver si salía o no. Y cuando lo hicimos nosotros teníamos que triturarlo, esto un proceso que no voy a explicar, pues hace muy largo. Entonces, no hicimos, con eso que hicimos, nosotros decíamos, acá va a salir en pila. No, salieron, creo que eran 3 milímetros. Esto es aceite esencial. Y después teníamos, aparte, esa parte no era todavía aceite esencial, teníamos que luego separarlo del aceite y el agua. Dijimos, acá quedamos. Después dijimos, si nosotros podemos hacer esto, podemos ayudar en pila a la escuela, teníamos que terminar con el invernáculo, pero nosotros cuando están trabajando, los gurises principalmente, cuando están trabajando haciendo un pozo, nosotros más todavía. Y ahí entre nosotras con el tema de aceites esenciales, que después luego tenemos un buen ingreso para ayudar a la escuela, nosotros, buenísimo. Y ahora estamos hasta el año que viene, y tuvimos la invitación de Marcelo y todo eso, diferentes profesores nos invitaron a ir al Club de Ciencias, que no sabe si alguno tiene idea, que es diferente, que es en Paysandú, que sean diferentes competencias, de las diferentes ideas que sean estudiantes. Y bueno, no ganamos, pero salimos segundo. Para nosotros era un logro, porque teníamos pilas de competiciones. Y para nosotros fue grandioso, así que muchas gracias y gracias por compartirlo y escucharme. No, gracias a vos y gracias a todos ellos. Bien, para cerrar un poco estas experiencias, solo tenemos una pregunta, y no sé si es una pregunta o que realmente quieren ir, porque es para vos del Liceo 71 y es cortita. Nos hacen una pregunta que es, ¿cuándo se puede ir a probar las cosas que hacen en la cocina del Liceo 71? ¿Están invitados? El liceo organiza una feria gastronómica a fin de año. Las fechas se pueden fijar en las páginas sociales. Redes sociales.
No importa. En internet, de Liceo 71 Oficial, Facebook o Instagram. Y bueno, ahí Beatriz va a poner, la directora, las fechas. Pero se hacen 2 ferias gastronómicas este año, una dentro y otra fuera del liceo, si pueden degustar. Bueno, muchas gracias. Un placer estar con estos muchachos en este panel. Para mí es un orgullo. Vamos a darle paso. Gracias.